Desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos claro. El día de hoy les quiero comentar una historia no muy lejana. Estando un día transmitiendo con Salvador Borrego, antes que cualquier otro personaje, otra institución, otro vocero, él afirmó algo muy importante. Él aseguró que el método más democrático, más correcto, más justo para una elección debería de ser la encuesta, porque es un método más democrático que puede llegar a todos los ciudadanos. Aquellos que por alguna razón de salud no pueden ir a votar, a la gente que no puede pagar un boleto para el camión o para subirse a un taxi, aquel que no puede ser trasladado a la urna, desde una encuesta puede emitir su voz o su voto, como usted le quiera llamar en esta versión de la, no sé cómo llamarla, vamos, pero podríamos decir de la democracia en base a las encuestas. Ya ven todo lo que ha pasado después de esa historia. Ya después Andrés Manuel López Obrador agarró la encuesta como un instrumento de existencia y de justificación para acercarse a los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Le doy la bienvenida al director de Saba Consultores, protagonista de esa historia que yo les comento, Salvador Borrego. Y hablemos claro, Salvador. ¿Sigues con esa idea? Claro, por supuesto. De manera conceptual, sí. Pero, pues, en el contexto práctico, lo que sucedió con López Obrador, pues fue que prostituyó el esquema, sí, prostituyó la encuesta y le dio la madre, pues. Que es algo normal. O sea, López Obrador, pues, es un anti-rey Midas. Así es. El rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro. López todo lo que toca lo hace cagada. Lo hace mierda. Merdé, como dirían los franceses. Sí. El asunto, pues, es ese. Él ha utilizado la encuesta para imponer su voluntad sin decir que la esté imponiendo. Le gusta, pues, fingir que no es, que es el pueblo, pero en realidad, pues, tiene una idea muy clara de que él debe decidir las cosas, ¿sí? Porque, pues, hay una situación directa con Dios, ¿sí? ¿Verdad? Y Dios es el que a él le dice qué es lo que se tiene que hacer. Y estos pinches humanos pendejos, incluso si son de Morena, ¿verdad? No tienen nada que hacer. Él está en trato directo con Dios y Dios le dice: haz mamadas con las encuestas, para que no crean tampoco, para que no, yo digo, para que se hagan pendejos también muchos, y otros también para que se la crean, ¿sí? Pero sí, efectivamente, mira, si se hubiese apostado a la cultura, entender que es una encuesta, y si no se hubiese hecho tanto esfuerzo por desacreditar las encuestas utilizándolas como propaganda, si hubiéramos conservado en la metodología demoscópica la forma de tener una verdad común con respecto a cómo van las cosas. Mira, ahorita, por ejemplo, deberíamos de saber todos los mexicanos cómo va la contienda presidencial. Sí, quién va arriba, quién va abajo, quién va subiendo, quién va bajando, etcétera, a quién le fue bien. Eso lo deberíamos de saber todos. Y sin embargo, al corromper las encuestas, pues no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque si agarras a Massive Caller, te dice que ya casi rebasó Xochitl a Claudia, o la otra compañía que contratan ahí la gente del PAN, sí, México Elige, creo. Y si agarras las otras encuestas en general, pues te van a decir que Claudia va arriba. ¿A quién le vas a creer? Sí, se generó esa situación de anulación de un recurso metodológico que nos daba la posibilidad de tener algo muy importante que se pierde, que es tener una verdad común, o sea, algo en lo que todos creamos, ¿sí? Eso ya lo perdimos. ¿Se va a recuperar? Pues yo no creo que se vaya a recuperar, ¿sí?
como tampoco creo que nos vayamos a recuperar pronto de los estragos que ha dejado López Obrador en otros ámbitos de la vida nacional. Pero pues así están las cosas. Salvador, cuando algo no evoluciona, se puede correr el riesgo de que se corrompa, se prostituya, etc. Pero normalmente en la existencia existen varios escenarios. Los seres humanos se supone que somos descendientes de los primates. Una fracción de los primates nos volvimos seres humanos y otros simios, gorilas, etc. En este caso, hay la esperanza de que un sector del mundo de las encuestas, como ya lo hemos comprobado y lo hemos repetido muchas veces, se ha prostituido, se ha corrompido, se ha podrido. Habrá otro sector que esté evolucionando, que nos esté generando métodos para conocer la realidad pública. Bueno, con respecto a la primera afirmación, que no es una pregunta así sobre Darwin, ¿si has visto alguna foto de Darwin? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Simiescamente humano. Parece gorila el cabrón. Sí. Si yo hubiera sido amigo y compañero de Charles Darwin y hubiera dicho, tú sí, cabrón, tú pero sí, no. el pinche mono, pues yo no estoy más chingando. cerca a Dios y a AMLO. No me estés chingando con esas cosas, sí. Bueno, no, okay, la teoría de la evolución es interesante. Pero bueno, miren, lo que me estás preguntando, pues es primero, me decías, el tema de la corrupción, ¿verdad? Sí, de la corrupción y la prostitución. Y luego si hay algún grupo que esté haciendo. Pues el problema aquí es que, a ver, llega un gobierno como este que trastoca el ámbito, ¿sí? Siempre se han dado las cosas, o sea, no hay nada nuevo. Si la gente, a veces la gente que defiende a López Obrador dice, ¿a poco antes no pasaba? No, pues sí, siempre han pasado muchas cosas. El problema no es de la existencia o no existencia de algo, sino de el volumen, la gravedad, sí, de algo, el número de algo, y ese es el problema que tenemos. Es claro, pues, que siempre ha habido situaciones de esas en las que se falsean encuestas. En el 2000, por ejemplo, sí, Vicente Fox, con el apoyo de la intelectualidad que, bueno, uno podría pensar, pues deberían de tener un cierto compromiso con la verdad mínimo, ¿no? Pues les valió madre, ¿sí? Sistemáticamente Vicente Fox y el PAN estuvieron mintiendo con las encuestas, ¿sí? Dijeron que Vicente Fox ya había alcanzado, pues, a la Bastida, y no era cierto. Pero como era algo novedoso, como no había contraparte, como no había respuesta, pues tuvo un efecto interesante. Y entonces se logró el empate técnico como consecuencia de eso. Claro, estás hablando de encuestas que salían y que se publicaban en todos los medios, o sea, había un trabajo de propaganda muy fuerte. Y luego logran el empate técnico y entonces sacan encuestas diciendo que ya iban arriba. Y lograron. La encuesta tiene, cuando se dan ese tipo de situaciones, una condición de perversidad democrática muy interesante. La encuesta puede hacer verdadero lo que de origen era falso. Lo puede hacer. Y eso, pues, es algo muy interesante. Entonces, desde el 2000 sucedió eso, y yo creo que un poco siguiendo esa tendencia es que el Partido Acción Nacional, lo digo con todas sus letras, ha mantenido esa práctica, ¿sí? Y entonces tiene compañías con las que ellos ya saben, pues, que las pinches encuestas son falsas, que son propaganda, pero pues ahí las tienen, sí, las premian, y tienen relaciones de mucho tiempo. Y luego llega un momento que se dan fenómenos extraños. Yo la vez pasada, en una de las elecciones aquí en Nuevo León, me encontré con uno de los líderes, de los jerarcas del PAN, y le digo, ¿por qué si les estuve yo anunciando que las cosas no iban así, por qué se descuidaron, por qué no hicieron nada? Y me dijo, pues es que nosotros pensábamos que sí íbamos arriba. O sea, es una situación tan curiosa que no nada más falsean, se hacen pendejos solos, sí,
sino que se creen sus propias mamadas. Esa es una situación muy interesante. Y el campeón en eso, en México, se llama Partido Acción Nacional, ¿sí? Lo hizo desde Fox y lo está haciendo ahorita, en la campaña de Xochitl. No hay encuestas más cuchareadas que las de Xochitl. Y son los que se andan quejando de encuestas cuchareadas, contrasentidos de la vida política, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dices tú que si hay algunas compañías que estén preocupadas por mostrar la realidad. Bueno, pues ahí empieza el problema, porque no sabemos cuál es la realidad, ¿sí? O sea, y eso es interesante porque es precisamente lo que hace que los fraudes con encuestas pues sean un ámbito muy propicio para ello. Es muy difícil que tú puedas acreditarle a una persona que hizo algo indebido. Puedes, sí, ver la metodología y ver cómo lo hizo y a la luz de un conocimiento estadístico descalificar la forma en que se está haciendo algo, de acuerdo. Pero el enfoque que se pretende hacer, de decir, en base a un resultado, decir esto es válido y esto, o esto no, o esto tiene sentido o esto no, o esto lo justifico o no, o lo valido o no, que es lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, con la encuesta de Reforma, eso no tiene sentido. Porque precisamente el hecho de que lo que le da la base científica fundamental a la encuesta es la aleatoriedad. Y la definición de aleatoriedad, muy curiosa, Toño. Fíjate, si tú tomas una muestra, vamos a decir, de 200 personas, y tú quieres hacer un estudio con un tamaño de muestra de 200 personas, y entonces tú dices, a ver, ¿cuántos grupos de 200 personas se pueden formar? Pues un chorro de grupos de 200 personas, ¿sí? No disjuntos, ¿verdad? O sea, pues puede ser que hay personas que estén en varios grupos, etcétera, ¿ok? Bueno, la definición de muestra aleatoria es que todas esas posibles muestras tengan la misma probabilidad, la misma oportunidad de ser seleccionadas. Entonces, si tienes un candidato y tienes un grupo de 200 personas que todos son familiares o amigos, ¿ese grupo te puede salir como la muestra aleatoria? Sí, perfectamente. Oye, y si tú tienes un grupo de 200 personas que tienen una opinión pésima de ti, piensan que eres de lo peor, ¿sí? Es más, si te ven, te mientan la madre, ¿sí? Hay 200 personas, ¿crees que en una muestra podría salir una muestra aleatoria de esas 200 personas? Pues por supuesto que también. O sea, una muestra aleatoria puede dar resultados disparatados, ¿sí? Con una probabilidad muy pequeñita, ¿sí? Es más común que se centren en un nivel medio, si por ahí es por donde van a andar, y esas cosas se van a dar en unos extremos. Hay una cosa que en estadística se llama la curva de la campana de Gauss, y entonces los valores centrales, que son los reales, ¿sí? ¿Verdad? El valor real, alrededor de él, mira, ya nos salió una cosa rara, muchas gracias, compañero. Una manita. Sí. Alrededor de ese valor, ¿sí? Pues va a estar la mayoría, ¿sí? Entonces, vamos a decir que van a salir muchos resultados que no van a ser idénticos, pero se van a parecer mucho y van a estar más o menos agrupados al centro del valor ese que no conocemos, que es el real. Pero va a haber extremos que pueden suceder. Y desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista legal, tú acusas a alguien. Y hay una frase que tienen los abogados muy interesante, donde se hacen leyes, ¿no? Aquí hacemos una sarta de mamadas, aquí simplemente se hace lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero en otros esquemas, digamos que más honestos desde el punto de vista jurídico, un abogado puede decir, oye, es que hay una duda razonable. Así es. Bueno, les informo, en esta chingadera siempre habrá una duda razonable. Y por eso, hacer fraudes con encuestas es una forma muy fácil. Llamamos el crimen perfecto, se podría hacer. Tú agarras un pinche resultado y dices, así me salió, ¿sí? Y no hay forma de que alguien te refute eso, salvo que pueda revisar el procedimiento que seguiste, ¿sí? Pero solamente por ver el resultado no hay forma. Entonces, pues tenemos un problema, justamente ese, que no sabemos cuál es la realidad, que no podemos juzgar lo otro. Y entonces decimos, ok, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Tú decías, habrá quienes se estén acercando o tratando de acercarse a la realidad. Lo que sí se puede hacer es hacer esfuerzos porque tengamos nosotros gente que esté en el ámbito de la estadística o de las encuestas
con la capacidad suficiente estadística para ello. Pero ese presenta otro problema. Y ese problema que tenemos se llama tradición. Como en aquella película de el violinista del tejado, ¿sí? ¿Te acuerdas de Tradition? ¿Sí? Uh-huh. La tradición tiene un peso importante, muy fuerte, ¿sí? ¿Y cuál es la tradición? Pues cómo se desarrolló este campo. ¿Quién empezó con la cosa de las encuestas? Carlos Marx. Y luego, ¿quién es más? Max Weber también aplicó encuestas. ¿Cuándo se le da un sentido electoral? Con el Reader Digest. ¿Cómo hicieron las encuestas los del Reader Digest? De la chingada. Pero funcionaron un tiempo. Y luego surge Gallup con una idea interesante, ¿sí? ¿Ok? Pero resulta que ese día interesante funcionó bien ese año, que fue el 36, el 40, 44. El 48, George Gallup da las nalgas. ¿Ok? Pero, y es el gran pecado de George Gallup, ¿sí? Pero no quiso él y su organización tener la honorabilidad, la honestidad intelectual de decir, ¿saben qué? Esto no funciona. Y eso ha traído como consecuencia que en las escuelas como el TEC de Monterrey, en la U de Nuevo León, en Harvard, en todas partes, ¿sí? Se enseña la forma de trabajo. Yo te voy a encargar más cafecito, compañero. Ah, miren, esa tacita puede ser. ¿Sí? O sea, las cosas, las mamadas de Gallup, del muestreo de cuotas, prácticamente todas las compañías encuestadoras lo aplican. O sea, está de la chingada. Y es bien difícil rebatirlo. Pues porque resulta que alguien dice, yo tengo 20 años de hacer este tipo de trabajo, gracias, profesionalmente. Y estudié en el TEC de Monterrey, ¿sí? ¿Y cómo le explicas a un muchacho que tiene 20 años trabajando en esto, que lo que le enseñaron al TEC de Monterrey fue una mamada, que estaba equivocada, que es una pendejada? ¿Sí? Peor aún si fue y lo estudió en Estados Unidos, imagínate. No, pues, está cabrón. ¿Cómo le dices que está mal? Está bien cabrón. Y entonces se genera una situación interesante porque el gremio de encuestadores está formado por mucha gente que se ha formado en escuelas de mercadotecnia, en escuelas de algún tipo, sí, pero que hace deficientemente su trabajo, deficientemente, de manera terrible. Pero ellos creen que lo hacen con madre, ¿sí? Ya no saben que no saben. Sí, ya andan felices, ¿sí? Cuando a mí me invitan a dar clases, por ejemplo, al TEC de Monterrey, ¿sí? a sus posgrados, y tengo un grupo que está aquí presencial, cerca, jovencitos, recién egresados, la mayoría, y otra gente que está en las diferentes ciudades o en otras partes del mundo, sí, y están tomando la clase. Son gente que terminó la escuela, que ya tiene años de estar ejerciendo, y les digo, miren, esto está equivocado, por favor, esto está mal, bórrenlo. Está aquí en el libro porque el autor es un pendejo, entonces no le hagan caso a este pinche autor, está bien pendejo, ¿sí? A chingar a su madre. Luego le mando a veces a los autores, oye, no seas pendejo, esto está en la chingada, y entonces me dice, ¿sabes qué? Te vamos a poner en el libro ahí como chinga tu madre, cabrón, lo que quiero es que no escribas pendejadas, no que me estés dando créditos, sí, pero bueno, así está esto. Y entonces esa tradición hace que tengamos un grupo grande, ¿sí? De tal suerte que la gente que tiene una formación sólida estadística somos una pinche minoría. Es más, yo ni siquiera me asomo a esos grupos. Por eso tenemos otro problema, porque si tú dices, a ver, queremos regular las encuestas, okay, pues hay que ir a la Continúa, por favor. Entonces te dicen, queremos regular las encuestas. Oye, pues hay una asociación mexicana de investigación de mercado o de encuestas. Oye, está otra, la Waypor, la mundial, cabrón. Hay que ir ahí. Pero está llena de pendejos. Mundialmente pendejos. Los pinches burros se juntan para rascarse. ¿Qué chingados vas a hacer ahí? Nada. Sí. Entonces tenemos ese problema. Ok, pero hay otro todavía más grave, Toño. Hay otro todavía más grave. Las pinches encuestas, aun si las haces de manera perfecta, en el mundo actual ya no sirven. Y aprovechamos, compañeros, para desearle una felicitación a los
que hoy cumplen años, sí. Ah, por cierto, Toño, este sábado sí tenemos Bohemia, Ok. de 6 en adelante. Ya tienes el programa de la bohemiada. No, ahí no hay reglas. Bueno, la única regla es que la gente que va con intención de cantar lo puede hacer solamente hasta las 8 de la noche. Ya de las 8 de la noche en adelante ya nos encargamos los que normalmente cantamos. Oye, hay algún filtro, porque hay muchos que dicen que cantan, pero olvidan. Pues mira, toda la gente que canta, en sus inicios, pues, salvo algunas excepciones, pues en general lo hizo mal, ¿sí? Y algunos otros peor. Lo hizo mal. Con el tiempo la gente va corrigiendo algunos de los problemas. No vas a alcanzar nunca la perfección. Pero llega un punto en el que ya por lo menos, pues no soy tan jodido, ¿no? Y ya tú dices, bueno, pues ya puedo disfrutar un poco, ¿no? Es muy común en el mundo de la música que haya gente que se junte y de ahí surgen mucha serie de cosas, ¿sí? A veces algunas frases muy interesantes, por ejemplo, había un pelado que decía, canta algo que te podemos agradecer. Algo que se te pueda agradecer. Sí, oye. Bueno, el asunto pues es que ahí en la cueva, hasta las 8 la gente que quiera cantar puede subirse a cantar. ¿Y ya llenan la copa o sigue vacío? No, hombre, no, el pinche copa no me la llenan. Y luego la semana pasada fueron unos cabrones muy generosos y fueron y le repartieron el dinero a los músicos y al mesero y la chingada. Si yo les pago y les pago bien, vaya o no vaya gente. Y la vez que fue gente, ya les repartieron, ni cómo se les vaya a quitar, pues la parte les tuve que pagar. Y o sea que cuando hubo, no hubo tampoco. Que ni siquiera, mira, ni siquiera me logran apoyar cuando ponen ahí, ni siquiera la mitad de lo que hice el gasto. ¿Sí? Porque yo pues procuro pagarles bien a los músicos y al mesero, a todos, para que estén a gusto. ¿Sí? Entonces eres un hedonista irreparable. Irredento, sí, irredento. Así es. A ver, entonces estamos con el punto de los gremios. O sea, los gremios profesionales tienen ese problema, ¿sí? Y eso no se va a resolver. Pero estaba diciéndote, el problema en el mundo moderno es que a raíz de los celulares y a raíz de la telefonía, de la internet, se empezó a generar una situación de mayor complejidad y mayor velocidad en el cambio de la opinión pública. Y entonces tenemos el problema de que la encuesta tiene como condición para que sirva que la población que estés estudiando sea única, o sea, que no cambie. Y ahora en el mundo moderno eso ya no lo puedes garantizar. Así es. Entonces la encuesta, aún una encuesta realizada de manera perfecta, en el mundo actual ya no sirve. Ya no sirve. Mira, fíjate por ejemplo, Reforma publica una encuesta ayer. Hizo un gran escándalo. ¿Qué idea dejó en la mente de la gente? El presidente está mejorando de madre. ¿Sí? Claudia Sheinbaum va en caballo de Hacienda. Esa es la percepción que dejó la encuesta. ¿Estoy cuestionando la encuesta? No, yo no estoy diciendo que esté mal. Pero una encuesta cada 3 meses es lo que hace Reforma, cada trimestre. ¿Cómo ve las cosas? Pues las ve así. ¿Qué pasa cuando nosotros medimos cada semana qué es lo que estamos haciendo? Porque no podemos medir más seguido, no tenemos tanto dinero como para medir más seguido, ¿sí? Pues resulta que si tú ves los números, dices, a ver, el presidente cómo le está yendo, el presidente está cayéndose. A Claudia cómo le está yendo, a Claudia se está cayendo también. O sea, son 2 lecturas diferentes. Ojo, 2 lecturas diferentes para valores similares. Eso es lo más interesante. A ver, si sacaron lo mismo, pues sí, nada más que este señor midió hace 3 meses. Y estamos comparando lo que está pasando ahorita con lo que pasó hace 3 meses. No funciona. Y yo estoy comparando lo que está pasando ahorita con lo que pasó la semana pasada. Entonces, oye, si tú dices, oye, has crecido un chingo, pues sí, bueno, si te comparas con cuando tenías 2 años, pues has crecido de a madre. Pues sí.
¿ok? Oye, pero si te comparas con hace un año, a lo mejor ya hasta estás bajando de estatura, ¿sí? O sea, el problema es con quién chingados te comparas. Bueno, así de complicado está el medio, ¿sí? Y esto sí, ahí, Toño, estoy solo. Desde el 93 me di de ese problema, lo desarrollamos, he publicado libros, he ido al Congreso de la Asociación Americana de Opinión Pública a presentar estos resultados. Me han invitado a que vaya y que publique con detalle la metodología. Los he mandado a chingar a su madre porque yo le digo a los gringos, a ver, cabrones, ¿quieres que te regale mi tecnología para hacerme famoso? ¿Por qué no vas y chingas a tu madre? ¿Por qué no me das dinero mejor? Porque mira, yo tengo estas pendejaditas que son tecnologías y yo te pago con dinero. No hago famoso a la Apple. Sí, no, yo le doy dinero a la pinche Apple. Sí, bueno, dame dinero, cabrón. Y entonces te digo cómo se hace. Bueno, ok. Eso es otro diferendo. A lo que voy es a que es una situación muy complicada, ¿sí? Donde van a pasar muchos años para que se entiendan algunas cosas. Tenemos una ignorancia supina en el grupo intelectual, en el grupo político, ¿sí? Hasta los más avesados, como Enrique Lamadrid, salió con la chupaleta esa que publicó ayer para cuestionar la encuesta de Reforma. O sea, tenemos un problema muy grave. Y en esas circunstancias, pues, simplemente ahí estamos como observadores viendo el desmadrito que traemos, ¿sí? Salvador, platicando con diversos políticos de varios partidos, ellos me mostraron una realidad, no sé si coincidas o no con ella, pero es la realidad de muchos políticos. ¿Por qué contratan encuestadoras? ¿Por qué les interesan tanto las encuestas? Porque ellos tienen la idea de que la percepción puede transformarse en realidad, porque a nadie le gusta estar con los perdedores. Sí. Con el ganador hasta que pierda. Por lo tanto, si podemos a través de encuestas generar la percepción de que uno u otro va ganando, los ciudadanos comunes, sobre todo los más desinformados, te van a comprar esa idea, y aunque sean amantes, que adoren, que sueñen con tal partido, van a decir qué vergüenza estar con el perdedor, vamos con el ganador. Sí. Dos preguntas, Salvador, y hablemos claro. Hola. Esa idea que han tenido muchos políticos de sustituir la realidad con la percepción. Hola, gracias. Sigue funcionando. Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿El pueblo se sigue tragando esa píldora? Adelante. Mira, la pregunta primera es ¿por qué? Pues porque la encuesta tiene una fuerza importantísima, porque no es la opinión de alguien, ¿sí? No es la opinión del encuestador lo que te presenta, es la opinión finalmente de todos. Así es. De todos. El mecanismo de encuesta hace que tú, al tomar una muestra aleatoria, en términos ideales, ¿sí?, lo que tienes es una muestra representativa, y lo que está teniéndose ahí, con márgenes de error y niveles de confianza y lo que tú quieras, pero a final de cuentas es la opinión de la gente, la voz del pueblo, ¿sí? La opinión pública, ¿sí? La opinión pública es un concepto que desde Jacques Necker, que fuera ministro de Finanzas de Luis XVI, pues se ha ido más o menos moviendo. Sí, fíjate, la opinión pública en aquella época de Luis XVI era lo que se comentaba en los cafés, en los grupos ahí de lecturas, de círculos literarios, o en las orgías pues que hacían allá en aquella época los hermanos franceses y de otros países, ¿sí? Y entonces se va generando una evolución en el concepto hasta que llegamos al mundo actual, donde Vincent Price, en su libro que se llama precisamente Opinión Pública, nos define opinión pública como lo que resulta... Hola, gracias, sí. Nos define opinión pública como lo que resulta de una encuesta. Entonces, ¿por qué es importante la encuesta? Pues porque es la única forma que tenemos para conocer la opinión pública. Y la opinión pública es la voz del pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios.
¿Ok? Entonces, si yo presento una encuesta que dice que yo voy arriba, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios dice que yo voy arriba. Wow. Y mal de vale, pendejos, creer, porque es la voz de Dios, no es la mía. Ni es la voz del pendejo encuestólogo que hizo, no, es la voz de Dios. Oye, del no pueblo. estará cayéndote el espíritu de López Obrador. Ok, entonces, ¿cuál es el asunto aquí? La pregunta es, oye, ¿y eso influye o no influye? Por supuesto que en el 2000, cuando nadie hizo eso excepto Fox, influyó. Pero ahora influye, pues sí, por supuesto que influye. Pero no para avanzar en una elección. Influye para que no te caigas. ¿Por qué? Ya. Porque no eres el único que lo hace. O sea, todos lo hacen. Todos andan buscando propaganda. Yo en este proceso electoral he mandado a chingar a su madre, por lo menos a 2 candidatos importantes, porque me dicen, oye, ¿cuánto nos cobras tanto? ¿Y sea un presupuesto? Nada, no un presupuesto. Son proyectos grandes, bueno, son cantidades grandes. No tiene ningún problema por el precio. Oye, queremos que te entrevisten 5 o 6 medios nacionales para que muestren los resultados. Pues yo encantado. Oye, pero necesitamos salir nosotros arriba siempre. Y ahí es donde yo les digo, chinga a tu madre. Sí, a chingar a tu madre. Sí. Aunque se vaya a ser presidente, ve chingas a tu madre, cabrón. Sí, y ven, y entonces cuando seas presidente, puto, ven a echarme a la cárcel porque te mandé a chingar a tu madre por corrupto, por querer engañar a la gente. A ver si te atreves, pendejo. Claro que no se van a atrever. Sí, pero el punto aquí es que, bueno, yo hago eso. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque estoy loco. Pero ¿cuántos lo hacen? Sí. ¿Cuántos los mandan a la chingada? Si les dicen te voy a pagar eso, lo que tú quieras, nomás que muévele aquí, con lo que usted quiera. Véngase para acá. Es la orientación del cliente, el cliente manda, ¿sí? ¿Okay? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que está inundado el medio de propaganda. Entonces, a ver, tú haces eso no para ganar. Es la historia de toda la vida. Mira, cuando tú generas una nueva idea, eso es una ventaja competitiva. ¿Okay? A ver, yo, por ejemplo, ahorita, yo soy una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque lo que yo hago nadie lo hace. Sí, todavía. Los monitoreos, las cartas de navegación, todo eso. Un cliente mío tiene sobre sus competidores una ventaja competitiva, por eso. Pero, ¿qué va a pasar si de repente la gente dice, oye, simplemente si un encuestólogo me habla y me dice, oye, ¿cómo le hago para hacer lo que tú haces? La metodología que tú haces. O sea, me tengo que meter a aprender control estadístico, tengo que hacer un sistema cabrón. O sea, yo tengo desde el 93, ¿cuántos años tengo? 30 años en esto, ¿sí? Hemos desarrollado una serie de cosas y ¿sabes qué también hemos desarrollado? Una opción para esas compañías. O sea, si una compañía encuestadora quiere mañana empezar a vender monitores, cartas de navegación, ¿qué les puedo ofrecer? Lo único que va a hacer es mandarme su base de datos y yo le corro, nosotros en la empresa, lo mandamos con sus logotipos y la chingada y él va a estar entregando a los clientes monitorear cartas de navegación, ¿ok? Pero todavía no sucede. Pero cuando eso suceda, yo dejaré de ser una ventaja competitiva, porque todos lo van a tener, ¿sí? Entonces no lo tienes que hacer por ser una ventaja competitiva, sino porque si no lo tienes va a ser una desventaja competitiva. ¿Por qué tienes que estar mintiendo y diciendo que vas a ganar? Porque todos los demás están diciendo que van a ganar. Y si tú eres el único que no dice que va a ganar y todos los demás dicen que van a ganar, pues vas a caerte en las preferencias muy probablemente. Entonces, ¿por qué se hace? Pues ya lo hicieron por obligación, ¿sí? Si hubiera un pacto de honor, de caballeros en la clase política, ¿sí? Que me recuerda inevitablemente aquella película de Jorge Negrete y Pedro Armendáriz, ¿sí? Y Andrés Soler, ¿sí? Donde van a jugar cartas y dice, vamos a jugar como caballeros o como lo que somos, ¿sí? Una aclaración muy importante, ¿sí? Entonces, está bien difícil que haya un pacto de caballeros entre políticos para eso, ¿sí? No hay. Para tener una situación donde digamos, ¿sabes qué? ¿Para qué no somos pendejos? Hombre, esto no nos sirve a nadie. Sí, mejor vamos a cancelarlo, no, van a seguir haciéndolo. Y entonces pues tenemos esa situación donde no influye ya.
Sí, y entonces ¿qué es lo que nos queda? Un mar de confusiones, donde no tenemos idea, ¿sí? Mira, por ejemplo, yo ayer me metí en la ola de cómo van de la encuesta de Reforma, y hubo reacciones en las redes y muy intensas. Un cabrón hasta llegó a amenazarme de muerte. Ahora, Dijo que me iba a matar, así que él me tenía perfectamente ubicado y de repente va a aparecer que me iba a matar. Y yo le dije, por supuesto, que me la pelaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La encuesta de Reforma es una chingadera que primero ni siquiera corresponde al momento actual. O sea, se terminó el trabajo de campo el día 12. Es algo que pasó, sí. Y yo anoche les presento no lo que pasó, sino lo que estaba pasando en ese momento. ¿Sí? Lo actual, cómo está. Y presento una información mucho más sensata. Se las explico en un video y la chingada. ¿A quién le interesa eso? A nadie. ¿Ves cuánta gente le impacta? A nadie. La gente consume también propaganda y consume polémica y consume una serie de pendejadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues una cosa extraña y en la que de algún modo es un juego, un elemento más. Pero, pues son cosas para el consumo del público, ¿sí? A final de cuentas, yo lo que creo es que los que son realmente responsables de las estrategias, de las tácticas políticas, son los que están obligados a no estarse haciendo pendejos solos, a tener información confiable para que hagan los ajustes estratégicos, para que apliquen adecuadamente los esquemas tácticos, ¿sí? Y puedan aprovechar las oportunidades que se van presentando y salir adelante, pues, de los escollos también que se les van presentando. Entonces, pues es lo que tenemos, Toño, una situación muy curiosa. oye, te voy a hacer dos preguntas que tal vez nada tengan que ver entre sí. La primera de ellas es que estamos en un tiempo muy atípico. La realidad que hoy estamos viviendo no es la del hace 12 años, 18 años, no. Es una realidad nueva. Sí. Que también influye en las encuestas por lo siguiente. Imagínate, el 60% de los hogares recibiendo algún apoyo económico del presidente. Claro. Luego tú le hablas vía telefónica, o vas y tocas a su puerta, o por medio de redes sociales le preguntas qué le parece lo que está pasando, y toda la serie de preguntas que hace cualquier encuestador. ¿Qué te van a decir ante esta nueva realidad? ¿Te van a decir que están en contra de López Obrador? ¿Que es un mugrero el gobierno? ¿Que tenemos miles y miles de asesinados? ¿Que la canasta básica anda por las nubes y que ya no completa ni siquiera con el dinero que le está enviando el gobierno federal? ¿O le vas a decir la realidad al encuestador y le vas a decir, no, estoy en contra, descalifico, señalo, pongo el dedo sobre la llaga? Eso está cabrón. Primer punto. Segundo, he visto que cuando no se beneficia a un candidato en una encuesta, lo primero que hacen es descalificar y preguntar. Yo he ido con 30 compañeros y ninguno de ellos fue encuestado. Tu encuesta es falsa porque yo tengo mi encuesta. Y mi círculo cercano, les he hablado por teléfono, esto, lo otro, y ninguno fue encuestado. Aunque la encuesta realmente sea real, bajo el pleonasmo, con uno u otro sistema, así lo descalifiquen. Ante la primera pregunta, ¿qué nos dirías? Y ante la segunda, ¿qué responderías ante esa situación? A ver, la primera la tenía en la mente y luego se me fue porque me concentré en la segunda. ¿Cuál era la primera, si rapidito? Lo de... La primera es en relación, voy a ser muy breve, sí. En relación a que si en esta realidad tan atípica que estamos viviendo... ya me acordé. Sí, exacto. Sí. Ok, mira,
el fenómeno ese que tenemos nosotros de los apoyos de manera directa y en efectivo, ¿sí? Que Y a nombre de López Obrador. Y a nombre de López Obrador, eso es algo pues que López Obrador detectó desde hacía mucho tiempo. Incluso hay una entrevista que por ahí circula de repente, donde está él con Gilberto Marcos, Ya. y le dice que eso es un fraude, ¿sí? Eso que estaban haciendo, de darle, apoyar Unos a la apoyos. gente. Y eso era lo que de algún modo generaba también un cierto apoyo importante, el bono de la miseria, pero en aquella época en favor del PRI. Lo que hace López Obrador es, pues aquello que criticaba, implementarlo, ¿ok? Y Pero magnificarlo. lo magnifica y lo lleva pues a un extremo pues realmente de escándalo, porque lo hace a costa de sacrificar otras cosas que son prioritarias. Sin embargo, eso la gente no lo advierte de manera muy clara. Y entonces, pues se da una situación donde se genera una distorsión, porque pues eso ha generado una condición de empatía, o más que de empatía, de simpatía, y más que de simpatía, casi de adoración a López Obrador. Hay personas a las que si tú les dices, López Obrador es un pendejo, se te arrancan, ¿sí? Se molestan. A mí me ha pasado. Sí, porque ellos están en esa condición. Hay gente que de manera tranquila te dice, yo rezo todas las noches para que no le pase nada al presidente, ¿sí? ¿Por qué? Pues lo ven como alguien que les está dando algo que nadie les había dado, ¿sí? Ya hemos explicado mucho dónde está el truco, Así ¿sí? es. Pero a lo que voy aquí es a que, por supuesto que eso genera ese bono de la miseria, ¿sí? Ese apoyo casi ciego, incondicional, ¿sí? A este personaje, pues, a quien le rinden pleitesía y agradecimiento. Pero hay un fenómeno interesante, Toño. Cuando empezó esto a verse, y yo lo detecté hace unos 3 años, dije, a ver, es importante, dado que ese es el mecanismo que claramente está utilizando López Obrador para tener la buena disposición de ánimo de la gente, vamos a preguntarle y vamos a meter la variable de si reciben dinero de los programas del presidente. Ellos o alguien de su familia inmediata, ¿sí? Su familia nuclear. Y resulta que cuando empezamos a medir esto, era 50% más o menos las personas que recibían beneficio, ¿sí? De manera directa en ellos o en algún familiar ahí de los que estaban cercanos, ¿sí? Y la aprobación al presidente era de 70. O sea, había una diferencia, un gap más o menos de 20 puntos. Esa era la rentabilidad, ¿sí? Digamos que los rendimientos que tenía el esquema ese. Conforme ha pasado el tiempo, Toño, las líneas se han acortado. ¿Sabes cuál es la diferencia que hay ahora entre la aprobación al presidente y el porcentaje de personas que reciben dinero? 0.2%. O sea, nada. Y entonces estamos ante una situación muy interesante, porque puede ser que en las próximas semanas esas líneas se crucen. Y si se cruzan, va a querer decir que el presidente le tiene que dar dinero a un porcentaje mayor de los que lo aprueban. O sea, el fenómeno de la ingratitud se va a empezar a presentar ahí. Pero fundamentalmente que el mecanismo de López Obrador para salir de sus crisis significará que habrá dejado de funcionar, que el teflón que tenía el presidente habrá dejado de funcionar, ¿sí? Entonces, nosotros anoche registramos una alerta negativa para el presidente en la calificación promedio y también en el peor político. O sea, el presidente se está deteriorando. Y si esta tendencia sigue, sí, por supuesto, muy catalizada por las propias campañas que van a estar chingando en el presidente, porque así debe ser, ¿sí? Entonces puede ser que lo deterioren y que se genere una situación complicada y como consecuencia que se cierre más la competencia electoral. Eso puede suceder. Eso con respecto a la primera parte. La segunda pregunta que me comentabas era de la gente que no le dan, ¿o de qué era? No, de los candidatos o estrategas que te dicen esa encuesta es falsa, no es cierto, porque yo he platicado con 30 de
mis seguidores y ninguno fue encuestado, Ya. etcétera, etcétera. Ya. Ha pasado al interior de Morena, Bueno. ha pasado con la mayoría de las encuestas. Ok, bueno, mira, es que ahí hay una idea equivocada, ¿sí? Que a ti te encuesten, sí, es algo extraordinario en una encuesta normal. A veces hay lo que se llama los push poll, que no son compañías propiamente encuestadoras, sino compañías de propaganda también, pero otro tipo de propaganda. Son call centers donde hay cientos de telefonistas y tú como candidato te quieres dar a conocer en una ciudad y entonces prácticamente le marcan a todos los números de la ciudad, ¿sí? Y le marcan y le dicen, oiga, ¿ha escuchado el nombre de Antonio Lomas? No. Fíjese que Antonio Lomas es un periodista muy guapo, que ha hecho una gran contribución al país, y sabe que está muy interesado él, pues en buscar la alcaldía, sí. Ponerse al servicio de usted. Sí. Pues nada más eso le quería decir, sí. Y quería pues nomás preguntar si lo conocía o no lo conocía, pero ya me dice que no lo conoce. Bueno, pues ya le mandé un pinche mensaje de que uno, existe un tal Antonio Lomas. Dos, de que Antonio Lomas es una persona muy importante, casi vergataria, como dirían los venezolanos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esa es la propaganda. Ya lo conoce y ya le metiste la espinita de que puede ser buen candidato. Caso, sí, va a tratar de llegar a medio mundo. Pero cuando es una encuesta, la muestra es pequeñísima, porque se trata de que tú agarres una información y quien te da la información que no se entere que te dio esa información. Ya. George Gallup, sí, tiene una frase muy afortunada con respecto a eso, porque él decía que las encuestas son el telescopio de las ciencias sociales. A ver, un telescopio, tú estás observando, vamos a decir que andas en la selva, estás observando el comportamiento de un animal y estás en un lugar lejano, pero con un telescopio potente, y estás viendo cómo se comporta. ¿El animal se da cuenta que lo estás viendo? No. Ni en cuenta. Y entonces eso te permite ver, estudiarlo. Bueno, igual acá, la gente de manera colectiva no se da cuenta. Lo común es que no salga en la encuesta. Entonces, cuando escuchen a alguien decir eso, por favor entiendan que lo que está diciendo es una pendejada. No le hagan caso, ¿sí? ¿Ok? No le hagan caso. Vamos a salirnos del mundo de las encuestas y vamos al mundo de la política aquí en Nuevo León. ¿Cómo ves el ambiente? Hoy a las 12 de la noche se cierra el registro para quien quiera ser candidato a diputado local, candidato a alcalde. ¿Tú cómo palpas el ambiente que se ha generado? Porque ya en pocos días inician las campañas, el día 1 de abril. Sí. ¿Qué ambiente se ha generado desde tu punto de vista aquí en Nuevo León? Pues mira, nosotros tenemos un partido que es el que gobierna, que bueno, hay una serie de broncas internas muy fuertes, pero como marca no deja de ser un partido que está ahí ubicado, sí, por la gran presencia del presidente y ahora en la campaña presidencial de Claudia también. Durante muchos años tuvimos PRI, ¿Te PAN. refieres a Morena? A Morena, por supuesto. Durante muchos años tuvimos el PRI y el PAN. ¿Queda algo? ¿Quedan polvos de aquellos lodos? Todavía tienen muchos diputados, tienen algunos alcaldes. Y el gobierno, el partido que gobierna actualmente el Estado, que es MC, con la presencia, por supuesto, del gobernador, de su esposa, de Colosio, son figuras importantes. Entonces, pues tenemos una situación que se antoja equilibrada, ¿sí? Quizá van a ser los errores de las campañas lo que determine el resultado final, pero el asunto es que, pues, eso es lo que se aprecia. Yo no tengo información porque no estoy midiendo nada de eso, ¿sí? Y si midiera, muy probablemente lo mediría porque me contrate alguno de los involucrados y tampoco lo podría andar diciendo. O sea, esto de lo nacional lo digo porque pues, prácticamente yo pago todo. Pero sí se aprecia una contienda cerrada, ¿sí? Yo pensé que Mariana sí tenía una condición de mucha ventaja, pero los golpes que le han dado a Samuel
Rebotan. Yo creo que van a tener una repercusión y por lo menos pues va a ser más cerrada la situación. Por el lado de Morena, para Monterrey me dicen que va el hijo o el nieto de Polo González Sainz. Bueno, lo que yo sé es que es un personaje que creo que se llama Mauricio Cantú. Ajá. Y era parte administrativa en TV Azteca, Nuevo León, que es parte del equipo de Tatiana Cloutier. Lo que pasa es que Tatiana Cloutier fue vista como posible candidata, pero como ella sabe que lo más seguro es que iba hacia la derrota, Ajá. pues dijo, yo no juego. Ya. Pero ahí está Mauricio. Cantú. Bueno. El primero era Luis Padua, pero Luis Padua dijo, no, ni madre. Ah, ¿se lo ofrecieron a Luis? Sí, le ofrecieron Ah, mira. un billetazo y Sí. no quiso. Pues mira, yo lo que creo es que ahí en Monterrey vamos a tener una situación interesante y creo que los finalistas van a ser Mariana y Adrián de la Garza. Ahora, Adrián, pues... Oye, ¿dónde dejas al Pato? Pues yo no veo, sé que es un personaje que ha tenido alguna presencia, pero pues no lo veo como un competidor del tamaño o del nivel ni de Mariana ni de Adrián, ¿sí? Yo creo que aunque va a haber esas 4 candidaturas, finalmente se va a centrar en esos 2. La gran ventaja de Adrián, ¿cuál es? Pues que el principal problema en México es la inseguridad. Así es. Y en esta época de campaña se ha ido haciendo más Es el tema. más lacerante. ¿Sí? Así Mira, es. hemos visto en esta semana Terrible. cómo asesinan a machetazos a una persona en vivo. Y lo Y exhiben. cómo están festinando, que están matando ahí a machetazos a una persona. Es de horror, ¿sí? Y uno se hace la pregunta, o sea, ¿de qué se trata? Sabemos que el crimen organizado pues se ha distinguido por cometer crueldades al límite, ¿sí? Pero la novedad que yo veo ahora es que se están haciendo públicas, se están haciendo grabaciones para que la gente lo vea. Tiene un efecto eso, por supuesto. Un efecto de meter, por ejemplo, en la medición de este lunes, de ayer, cuando preguntamos cuál es el principal problema de México, la inseguridad tomó un valor significativamente alto. Eso entonces pues genera una situación, por supuesto, de convicción de que ese es mi problema. Y entonces si te presentan como candidato a la alcaldía a un experto en ese tema, por supuesto que se te va a hacer atractivo, que es el caso de Adrián de la Garza. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues una candidatura donde vamos a tener el charming, sí, el glamour, la belleza de Mariana, sí, la fortaleza del Estado detrás de ella, y por otra parte ese otro candidato que pues se ve también en condiciones de fortaleza. La otra cosa muy interesante en Nuevo León pues es la contienda para el Senado, y ahí bueno pues da la impresión también de que Luis Donaldo Colosio pues se iba a llevar todo. Pero de nuevo, yo creo que el golpanazo que le dieron a Samuel le va también a impactar a Luis Donaldo. Hay 200 ¿verdad? millones de razones. Y entonces ahí, pues muy probablemente vaya a tener un poquito de descenso. Entiendo que la dama que lo acompaña, sí, Marta Herrera, Así es. es una persona que pues tiene buena imagen. Pues estaba en desarrollo social, que es la cara Sí. bonita del Estado, la que anda regalando cosas, etcétera. Entonces, pues ahí yo creo que tenemos una fórmula importante, sí, fuerte. Y por otra parte, pues está Waldo, sí, amigo tuyo. Y entonces, pues Waldo, postulado por Morena, pues por supuesto que eso también le da una condición de fuerza importante, sí. Y por el PRI no sé quiénes van. ¿Tú sabes quién va por el PRI? Ay, se me va el nombre de dos damas, sí. Dos damas que bueno, pues a ver qué, pero yo creo que ellas no van a figurar. No, y la verdad yo creo que ahí lo que va a estar en disputa va a ser si gana Moreno o si gana MC, ¿verdad? Pero bueno,
Y entonces, bueno, pues tenemos una gran cantidad de candidaturas. Lo que pasó en Guadalupe es interesante porque pues ya dábamos por hecho que Tomás iba a ser el candidato. Y resultó que no. Primero de Morena, después del PT. Así es. Y lo dejaron fuera de la jugada. Hasta hoy es la información que yo tengo. Así es. Oye, yéndonos para cerrar a otro tema. Hay una tradición en política que no sé si sea o no realidad. Y me quiero referir por una información que recibí de primera mano. 3 días a partir de hoy va a estar Claudia Sheinbaum en Nuevo León. Va a estar en varios municipios. Hubo una orden tajante por parte, me aseguran, que del mismo presidente Andrés López Obrador. Olvídense de todo, menos de mí. Y que dijeron, por órdenes presidenciales, olvídense de que hoy se termina el registro para las alcaldías y las diputaciones locales, olvídense de pleitos internos o de la confrontación entre el PT y Morena y el Verde. Hay que llenar las plazas, hay que mostrar músculo para demostrar que vamos a ganar en Nuevo León. Y la pregunta es, ya hablemos claro, ¿sigue funcionando aquella antigua concepción de que se generó en el PRI y que hoy la trae muy arraigada López Obrador y su gente, de que llenando plazas es el parámetro fundamental para demostrar el próximo triunfo, o es ya falso esto? No, nunca ha sido cierto. Es un espejismo, pues, sí. Depende de qué tipo de gente apoya a un candidato. O sea, puede ser que tú tengas un tipo de apoyo popular, sí, que si le pones un grupo de música va a llenar, sí. Pero si tu gente es un grupo de personas pues con otro perfil intelectual, económico, pues a lo mejor ese tipo de cosas no le va a llamar la atención y no va a ir a llenarte una plaza, pero va a ir a votar. Y los otros pueden ser que te llenen la plaza para la pachanga, pero no van a votar. Entonces, eso no hace mucho sentido. Mira, tú para saber cómo están las cosas, lo que necesitas es tener una medición adecuada. Eso es lo importante. Una vez nosotros teníamos en Bahía Banderas, en Nayarit, yo trabajaba para el gobierno del estado, teníamos los números, sí, favorables para el PRI. Cuando Bahía Banderas, pues es el Cancún de Nayarit, sí. Cuando Bahía Banderas, pues era un bastión panista. Y entonces, con esas ideas llega Beatriz Paredes, que era presidenta nacional del PRI. Sí, y entonces llega ahí y dice, no, pues llegó a un mitin, estaba muy desangelado. Muy jodido. Y dijo, mira, yo tengo mucha experiencia en estas cosas, ¿sí? Ya nada más con ver esto, ya puedo decirte, estamos perdidos. Ya valió. Ya valió. Bueno, pues es una cosa absurda. Te estoy dando el nombre de una persona, de las más avesadas, de las más elevadas, de las más fuertes en política, pero ignorante en estos temas estadísticos, aunque ella no sabe que es ignorante. Porque tú platicas con alguien de Beatriz Paredes y te dice, ella sabe todo. A ella no le vas a contar nada nuevo. Bueno, ese tipo de pendejadas ocurren en la política, ¿no? Aún. Todavía. ¿Ok? Entonces, viene la elección, ganamos. ¿O ganó el PRI? ¿Por qué? Pues porque en una encuesta, que es lo que te da la opinión pública, teníamos una correlación de fuerzas favorables. Si va o no va gente a la plaza, eso viene valiendo madre. Entonces, andar haciendo lecturas de esas es como andar haciendo lecturas de té, chinga en la taza. A ver si voy a ganar o voy a perder. Y es algo muy difundido. Mira, en la elección pasada aquí para gobernador, acuérdate de Larrazábal. Lo dijo dos cosas muy interesantes en Larrazábal. Una pendejada y otra muy interesante, pero que no concretó. La primera, y que tiene que ver con lo que hemos estado platicando. Él dijo, para mí la encuesta es la plaza. No, una pendejada, pero mayúscula, por lo que acabamos de comentar, ¿sí? Pero hizo otra cosa muy interesante en Larrazábal. Denunció que había compañías encuestadoras que le ofrecían
resultados favorables, ¿sí? Le ofrecían eso como un atractivo. O sea, las compañías encuestadoras le ofrecían hacerse pendejo solo. Y pagar por ello. Y pagar por ello, pero con eso también no hacerse pendejo solo nada más, sino que más bien tratar de hacer pendejos a los demás, ¿sí? Y él denunció eso, pero no se atrevió a decir esta compañía o esta otra. Pero mira, hace rato tú preguntabas, ¿qué podemos hacer con eso? Quizá la única solución que tengamos es que haya alguna forma de documentar, ¿sí? Y si es un tema importante como para que se persiga, no por denuncia, o puede ser por denuncia, si está bien cabrón que lo hagan por oficio. Pero imagínate que tú como autoridad electoral, como INE o como TRIFE, dijeras, a ver, necesitamos depurar esta chingadera y cancelarles el registro, ¿sí? Para hacer negocio a compañías encuestadoras corruptas. Pues es muy fácil. Mandas un infiltrado. Oiga, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted porque voy a ser candidato a tal parte. Me interesa mucho buscar la alcaldía o esto. Oiga, ¿cuánto? Y que vayas y que lo grabes. ¿Cuánto me cuesta? Tanto. Muy bien. ¿Y qué preguntas serían estas y estas otras? Oye, si alguien dice, mire, como dicen que dicen, sí. Mire, si nosotros, si le ponemos empate técnico, le cuesta tanto. Si le ponemos una ventaja moderada, le cuesta tanto. Y si le ponemos una ventaja amplia, le cuesta tanto. Bueno, imagínate que llegue un cabrón así, embosado, ¿sí? Con una compañía de estas, los grabe, lleve el reporte al TRIFE y les diga, señor, usted a partir de hoy deja de hacer encuestas porque es un pinche corrupto y se va a chingar a su madre. Imagínate que eso ocurre, sería muy interesante. Claro, el PAN se quedaría sin compañías encuestadoras. Es el problema, no nada más el PAN. Pinche problema. A lo mejor tendrían que inventar otra, ¿sí? Exacto. Pero el punto aquí es que esa sería alguna forma de solución. Pero bueno, pues esa es la situación. Está llena la vida política, Toño, de fantasías que se han ido cultivando, ¿sí? Es claro que hay una lucha de percepciones, es claro pues pero eso es otra cosa, ¿sí? La gente necesita generar percepción de triunfo por muchas razones. A ver, si tú no tienes generada esa percepción de triunfo, se te van a dificultar muchas cosas. Para empezar, ¿quién te apoye con dinero? O sea, sí, como dice Liza Minnelli en Cabaret, sí. Everybody wants a winner, sí. So nobody loves me, ¿okay? O sea, todo el mundo quiere un vencedor, un triunfador. Entonces tú tienes que mostrarte así. ¿Para qué? Pues para muchas cosas. Claro, por supuesto, para influir quizá en algunos indecisos, pero pues para convencer a gente que te apoye. A los padrinos mágicos con sí, billetes. así es. Entonces, pues ese es el asunto. Pero aparte de eso, en este contexto irregular, desmadre que traemos, pues llegan a la recta final todos diciendo que ya ganaron, y ya ves cómo se han judicializado muchos de nuestros procesos. Tienen que ser los jueces los que digan quién ganó y quién perdió. ¿Sí? Y en eso es muy importante ir generando esa concepción, porque de repente hay gente que gana en la mesa, lamentablemente. Ahí está Guadalupe, por ejemplo. Sí, hay muchos casos. Entonces, bueno, esa es la razón, generar esa percepción, ¿sí? Que también tiene que ver con esas encuestas falsas que se publican. Hay una percepción que con esto quisiera que cerráramos y tratar de que quede en la mente de los pocos o muchos que nos vayan a ver en el camino del tiempo. El presidente de México en sus mañaneras y en donde puede habla de que la oposición va a buscar descarrilar el proceso y está usando las encuestas como instrumento diciendo vamos arriba, Claudia es una clara ganadora. Sin embargo, el Poder Judicial ya tiene preparado todo para anular el proceso. Por otra parte,
Algunos que conocemos como el López Obrador, que engaña con la verdad, sentimos que él está preparando un camino porque no tiene la seguridad de lograr su plan C y hasta ve medio en riesgo el triunfo en las urnas. ¿Podemos llegar, pregunto Salvador Borrego, a la trágica situación de que el presidente de México declare una excepción y diga: esto se acabó, desaparecemos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, voy a gobernar a través de decretos y ya después de un tiempo vamos a volver a convocar a elecciones porque los malditos conservadores están haciendo fraude? ¿Hay esa posibilidad? Por supuesto. Mira, este proceso electoral ya está viciado. De origen. Ya está acabado. O sea, son decenas de violaciones a la ley del presidente. Se ha metido de manera descarada, ¿sí? Y entonces ya está anulado de hecho, de facto. La pregunta que yo me hago es: ¿por qué está haciendo eso López Obrador? Puede ser, si lo pensamos en una persona inteligente, brillante, etcétera, que esté él pues fraguando una situación pues de descarrilamiento del proceso para él seguir ahí de algún modo. Puede ser. O simplemente puede ser que lo está haciendo por ese protagonismo exacerbado que tiene, ¿sí? De él ser la figura central siempre y de no permitir pues ser relegado como todos los otros presidentes, que una vez que se definía el candidato pues ya él capturaba todas las atenciones y todos los reflectores y el presidente pasaba a la penumbra. No, él quiere estar ahí porque la figura central es él, porque su perfil psiquiátrico así se lo determina, ¿sí? Entonces puede ser eso, pero el hecho real es que esta elección ya está jodida. O sea, si tuviéramos un trife digamos que relativamente decente, anula la pinche elección. Así es. La anula, ¿sí? Porque hay elementos para anularla, ¿sí? La bronca aquí es pues que tenemos una situación donde pues el presidente por alguna razón está haciendo eso, ¿sí? Y la idea esa de que va a haber un golpe de Estado, que va a haber esto y que la chingada, pues él lo está metiendo ahí, pues un poco, yo siento también para que la idea por lo menos esté en la mente de la gente. Ahora bien, yo lo que creo es que de esto, la única o la gran damnificada, ¿sí? es Claudia Sheinbaum, porque el presidente está haciendo pendejadas innecesarias. Si tú dijeras, a ver, el presidente está violando las reglamentaciones electorales, está ensuciando la legitimidad de Claudia. Ya le quitó eso, ¿sí? Él ya lo perdió también, de algún modo. Porque ahora tú dices, ¿ganó legítimamente López Obrador en el 18? Cierto. Pues aparentemente sí, nada más que ahora parece ser que se está moviendo la idea de que hubo financiamiento de los narcos. Así es. Y eso le quita la legitimidad que tuvo y que se le reconoció por todos. Ok, pero Claudia Sheinbaum está perdiendo la legitimidad, ya la perdió. Antes de... ¿Por qué? Pues porque no se respetaron las reglas electorales, el presidente las violó. Ella llega en una condición de ilegitimidad, ¿sí? De origen. ¿Por qué? Pues porque el presidente se la está chingando. ¿Por qué se la quiere chingar el presidente? No sé. ¿Quiere tenerla jodida cuando esté ahí? ¿Quiere tener la posibilidad en cualquier momento de derrumbarla? No sé. Pero yo creo que ahí tenemos una damnificada importante pues en Claudia. Y entonces bueno, pues tenemos una situación en la que hay otras cosas que también son interesantes. Mira, faltan 2 ministros, ¿sí? En el trife. ¿Por qué no los nombra? Pues porque López Obrador se está haciendo pendejo. Eso le sale con madre, ¿eh? Exacto. Con madre. Está haciendo pendejo. Tiene bloqueado eso, ¿sí? Y entonces pues también por ahí puede darse alguna situación de nulidad del proceso. Entonces lo que tenemos es una situación muy grave porque no sabemos cómo se va a resolver, ¿sí? Y la verdad es que pues vamos a tener por una parte la opinión pública que se está moviendo y se está moviendo de manera adversa, fíjate, interesante. Mira, nosotros hemos hecho 4 mediciones, unos cuantos días antes de que empezara el proceso.
y 3 más, ¿sí? Bueno, de esas 4, en 3 le ha ido mal a Claudia y a López Obrador, ¿ok? Y solamente en una le ha ido bien, pero fue una donde se incrementó a valor récord el porcentaje de personas que reciben dinero. Lógico. ¿Ok? Entonces, hazte cuenta que tenemos una pelea a 15 rounds. Y nosotros no estamos viendo números, ni la chingada, las encuestas, ni la... No, vamos a pensar que somos jueces. Si estamos nosotros registrando, sí, yo llevo en mi registro 3 rounds para Xochitl, un round un round cuestionado para Claudia. O sea, eso ahorita no se refleja, ¿sí? Pero en 2 meses y medio, si las fuentes de desgaste siguen ahí pues brotando, ¿sí? De manera importante, ¿sí? A borbollones, como decíamos de niños, porque a ver, el tema de la inseguridad que está desgastando ya el presidente, ¿va a parar? No. El tema de corrupción, ¿va a parar? No. El tema de sus nexos con el narcotráfico, ¿va a parar? No. O sea, el presidente tiene 2 meses y medio para recorrer un pinche viacrucis, donde lo van a ir persiguiendo, sí, como jinetes del apocalipsis, la corrupción, la inseguridad y su nexo con el crimen organizado. De aquí a 2 meses y medio, con esa compañía tan incómoda, ¿cómo va a llegar el presidente? A lo mejor hasta podríamos preguntarnos, ¿va a llegar? ¿O de repente se va a descompensar en su salud? ¿Y hasta dónde va a retar Claudia? ¿Hasta dónde va a aguantar? ¿Y Claudia hasta dónde va a reventar? ¿Sí? Y la otra cosa es que hasta dónde esa gente que está recibiendo dinero y esa gente que apoya a López Obrador se empieza a decepcionar, ¿sí? Imagínate que lleguemos con una correlación adversa, el presidente se va a volver loco. Mínimo. Imagínate que gana Xochitl, se va a volver loco, ¿sí? Y entonces, bueno, pues vamos a tener muy probablemente situaciones importantes de broncas, de enfrentamientos. Te decía hace rato, un pendejo ayer ya me amenazó de muerte. Imagínate, y ahorita y todo lo que falta para la elección. Imagínate que nosotros en las mediciones que tenemos, de pronto nos convertimos en un factor importante porque en el contexto brumoso, nebuloso, oscuro, imagínate que nosotros nos convirtamos en un faro de luz que dice, señores, las cosas van así, como siempre lo hemos ido aparte. Bueno, imagínate que las partes afectadas ahora se alteran como este pendejo de ayer. Bueno, pues de repente, pues a lo mejor llega un cabrón aquí y me mata de veras. Oye, no sabemos. Por eso que dices hay un grave problema. Cuando la masa empieza a reducirse, los fanáticos empiezan a enloquecer, porque cuando son muchos se ríen de ti, te madrean psicológicamente, se burlan. Al cabo somos muchos. Ajá. La bronca es cuando empiezan a ver que son menos, empiezan a radicalizarse y van de las mentadas de madre en Facebook a las acciones. Hay compañeros periodistas que me han dicho, no vayas a los eventos de Morena, porque tú de repente eres muy crítico, ahí cuando estás con Salvador o en otros espacios, y te pueden partir tu madre. Esas son señales para mí muy serias de lo que puede estar pasando, no en todo Morena, no en toda la 4T, pero sí en fracciones radicales que existen. Y que el presidente y todos los miembros. Oye, pero de yo he Morena visto más bravos, lo niegan. yo he visto más bravos a los Xochilovers que a los Chairos. Ah, sí. Sí, o sea, está cabrón. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero el punto pues aquí es que estamos ante una situación interesante porque hay muchas cosas que se manejan ahí de manera medio absurda, ¿sí? Por ejemplo, pretender que las cosas ya están resueltas. Claro que no. Pero también decir que no están resueltas en base a las mamadas que escribe Enrique Krause hace unos días. No mames, Enrique, chingado. Cabrón, si no sabes de estas cosas, mejor no tomes ese pinche tema, cabrón. Ahí dedícate a las pendejadas de historia, hombre. Y ya, güey, pero no te metas en un tema que no conoces.
Sí, porque empiezas a decir pendejadas. Acuérdate Yo una le cosa. dije, yo le sugerí, imagínate la pinche ¿cómo se sentirá? Bueno, mire, yo no existo, acuérdate que yo no existo. Sí. Pero a pesar de mi no existencia, de manera fantasmal, de repente aparezco y le digo a los intelectuales mexicanos, no sean pendejos, ¿sí? Pero imagínate que de repente se asomen y vean, por ejemplo, ¿sí? Pues que, por ejemplo, en el programa de anoche, The Sabbath Midnight Show, estoy dando elementos, sí, importantes que le dan sustento a la idea de Enrique Krause de que este arroz no se ha cocido, pero fundamentado, sí, no a lo pendejo como él lo hace. Oye, ahí con sus mamadas en lugares comunes que publica. Entonces, la bronca es que pues también es una serie de cosas medio interesantes, ¿no? También yo me imagino que algunos pinches candidatos que se sienten muy chingones han de decir, yo chingas voy a contratar a ese cabrón que no tiene respeto por nadie. Es que sí, cosa, para empezar me va a Salvador. hablar de tú, sí, y luego de repente me va a decir, no, eso no es así, es asá. Y luego si le digo, oye, yo quiero que me cambies aquí las cosas para hacer algo, me va a decir, chingas a tu madre. Okay. Pues no, ¿verdad? Oye, no es lo mismo que se diga, es que lo dijo Krause, Ajá. a que se diga, es que lo publicó Salvador Borrego, no es lo mismo. Creo que no, Krause puede decir pendejadas, tiene esa condición, así es este país. Y tú aunque digas cosas fundamentadas, documentadas, analizadas, pues las está diciendo Borrego. Ahora, el problema con Krause, fíjate, entre las pifias más grandes, y el presidente se lo ha señalado, es que sí le fue a decir a los gringos que necesitamos que nos ayuden. Y Xochitl, ahora que fue, también fue, oigan, vengan acá, échanos la mano. El problema es que, pues si los gringos vienen, pues va a ser a cambio de alguna cosa. Van a pedir un pago. ¿Verdad? O sea, vamos, ya son varios personajes que no lo toman en cuenta. O sea, AMLO no está tomando en cuenta, Xochitl tampoco está tomando en cuenta. Aquella conversación informal que tuvo alguna vez, que hemos platicado aquí, Vladimir Putin y Angela Merkel, ¿sí? La que era la jefa, pues, de Alemania. Está platicando Putin y le dice, mira, cuando tratas con los gringos de una cosa puedes estar segura, te van a coger, ¿sí? Entonces, López Obrador, Xochitl, be careful, cuidadito con los gringos, no se les acerquen tanto, porque no la brincan sin guarache. Si vienen y nos resuelven un problemita aquí, pues nos van a pasar alguna facturita, y a veces esas facturitas son bastante incómodas. Entonces, yo creo, por el bien del país, que bien haríamos los mexicanos, ¿sí? Los mexicanos que ahorita estamos mentándonos la madre, ¿sí? De no ser tan pendejos y decir, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer unos acuerdos mínimos. Tenemos la guía, la orientación, la herencia de la ilustración con esta democracia liberal, que lo que nos da es la oportunidad de darle curso al problema de la lucha del poder de manera civilizada, donde incluso podemos estar tranquilos. Bueno, eso se ha distorsionado con López Obrador. Bueno, por el bien de todos, recuperen eso y digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer unos acuerdos mínimos, ¿sí? Total, recuperar la idea de que, pues, lo básico, que el que pierda no pierda todo y que el que gane tampoco gane todo, pero nosotros no pidiéndole, como el pendejo de Krause dice, que vayamos a pedirle a los gringos que nos ayuden. No, pinche Krause, chinga tu madre, güey, así no. No, nosotros aquí, ¿sí? Para que, bueno, pues le demos curso y tengamos un frente común con los gringos, tampoco para frontalizarlos, si no son nuestros enemigos, son nuestros socios, ¿sí? Lo único que queremos es que, pues que no se pasen de lanza, ¿sí? O sea, que sea una situación donde tengamos beneficios mutuos, ¿sí? ¿Verdad? Pero no una dependencia, ¿sí? No una dependencia atroz, no que de repente nos vengan a poner aquí estaciones navales y que anden por aquí marines patrullando, ¿sí? Ni madre, no, o sea, tenemos que cuidar eso, yo creo. Oye, Salvador, déjame para cerrar comentarte una anécdota que viví hace muchos años, no muchos, cuando Peña Nieto era presidente de México. Estábamos en un restaurante
y un amigo estaba leyendo que un comentarista de Estados Unidos estaba calificando de pendejo ¿A quién? a Peña Nieto. Ajá. Se encabronó el que le estaba leyendo y le dice otro amigo, le dice, ¿para qué te encabronas? Si Peña Nieto es un pendejo, sí, pero es mi pendejo, es mi presidente. Claro. Nadie debe de pendejear a nuestros pendejos. Claro. O sea, ¿para qué se meten? Nomás nosotros. Sí. Entonces, ¿para qué se meten? Ajá. Ok. López Obrador es nuestro narcopresidente. Entendamos. Xochitl, pues ahí está también nuestra. O sea, hay que cuidar nuestras fronteras y si no, como dirían los de Morena, comprar muchas latas de vaselina. ¿Algo más que desees agregar? No, nada más desearle a la gente que nos escucha, pues, que pasen un excelente resto de semana. Recordarles que, pues, hoy por la noche tengo el programa del noticiero con Gregorio Martínez y mi amigo Ramón Alberto Garza. Televisa, Monterrey, canal de Sky 152. A las 9:30 sale el espacio, el noticiero empieza desde las 9. Mañana aquí en el Gran Invernadero tenemos nuestra mesa grillera tradicional. Una mesa que es interesante, Toño, porque es abierta. No sabemos nunca quiénes van a llegar. No andamos con chingaderas nosotros, de que nada más tú y a mí te la presto, invito a estos cabrones. No. Aquí el que quiera venir viene, ¿sí? Y hay chairos y hay gente que no es chaira, ¿sí? Pues ninguno califica para fifí porque pues no hay. No nos da el rango económico para pretender ser fifís, pero sí algunos estamos en la élite intelectual. Fíjate que es la élite intelectual que más le molesta a la gente y que más explica el fenómeno del nacionalpopulismo en el mundo, pues. Es la élite no económica, sino la élite intelectual. Así es. O sea, que yo tenga, por ejemplo, 5 grados académicos, a mucha gente eso le encabrona, ¿verdad? O sea, pues fue el mundo que nosotros vivimos, ese mundo que satanizan del PRIAN o del PRI, porque a mí no me tocó el PAN, o sea, el PRI, que nos daba becas. ¿Sí? Prácticamente andaba un cabrón ahí en la calle con una pinche campana ofreciendo becas de CONACYT. La Universidad Autónoma de Sí. Nuevo León era casi gratis. Así es. Entonces, bueno, pues yo hice una maestría en matemáticas, una maestría en estadística, un doctorado en estadística en Estados Unidos. Aunque ya no te quieren. Sí, ya no me quieren. Bueno, no hablamos de eso. Pero el asunto aquí es que esa élite intelectual que representamos, o sea, no lo negamos, le generamos a la gente que se quedó a mediación en el camino una cierta situación, quizá por la cercanía, quizá porque nos ven cerca. Mira, el fenómeno de envidia, dicen los psicólogos, es un fenómeno que se da en la inmediatez. O sea, tú no envidias a Carlos Slim, que está allá en que se la chingada, no te imaginas cómo vive, o tampoco a Elon Musk, no sabes. Pero a tu primo, a tu vecino, a ese sí lo envidias, ¿sí? Al que está más o menos como... Y acaba de comprarse un carro último modelo. Y entonces nosotros, sí, pues muchos venimos de clases medias, sí. Ya está de clases bajas. Pero que tuvimos oportunidad de estudiar y avanzar un poquito. Pero prácticamente pues convivimos en muchos lugares con la gente que se quedó en el camino. Y esa gente es la que genera esa situación de comodidad. Bueno, en la mesa grillera estamos más o menos representados todos. Pero pues todavía no ha habido pleitos, ¿verdad? Ha habido un cabrón ahí que le pendejea a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero ya está viejito. Y entonces pues no le hacemos caso. Y además, cuando no nos pendejea, pues como que nos sentimos incómodos, ¿no? ¿Verdad? Como que nos falta algo. Sí, como que no, la pinche mesa grillera no estuvo No es muy la buena, mesa ¿sí? grillera. Pero bueno, entonces mañana de 9 de la mañana a 11 desayunamos, nos ponemos de acuerdo en los temas y a las 11 empezamos por aquí, por Facebook, una transmisión, ¿sí? Y se acabó la semana política. Oye, espérame. Sí. ¿X o no X? ¿Hoy? Hoy. Sí, es cierto. Hoy, pero va a ser, normalmente es a las 7:30, pero como hay un ajuste allá en los horarios con Estados Unidos, y aparte yo tengo que ir a las 9, tengo que estar ya en la televisora, entonces vamos a empezar de las 6:30 para terminar a las 8:30 y salir corriendo a la televisora. Pues entonces hoy tenemos, sí, el Space a las 6:30 de la tarde,
El anfitrión es @sabaconsultores. Y ahí, bueno, pueden comentar y pues, interactuar. Pelotear, ¿sí? ¿Qué más, Toño? Y el espectáculo de la cueva, El sábado, óyeme, de 6 de la tarde hasta que ya se cansen, compañeros. Vamos a dedicarnos a la música. Ahí se chingó la política. No vayan a hablarme de política, no me partan la madre, por favor. Sí. oigan, No me vayan a partir la madre en la cueva. Vayan ahí dispuestos. Si quieren cantar, de las 6 a las 8, el escenario está dispuesto para ustedes, sí. La filosofía de ¿sabes cuál es en la cueva, verdad? Número uno, si alguien quiere cantar una canción, no hay ningún problema, que se suba. Si canta más o menos bien, si canta bien, pues puede cantar 2, 3 canciones. Ahora, si un cabrón trae algún pinche problema psiquiátrico y lo quiere resolver cantando, entonces sí le decimos, ¿sabes qué, cabrón? Esta pinche cueva es para mi problema psiquiátrico, no para el tuyo. Entonces, si soy egoísta en eso. voy a no poner comparto. tu pinche cueva, cabrón, ¿sí? ¿Ok? Esas son las reglas. Bueno, ¿qué más? Les voy a pedir un favor. Vayan a la cueva de Sar. Vean la copa vacía. Vean lo triste que está la copa vacía y llénenla. Los Pónganle vacíos ahí en el unos mundo son centavitos. terribles. Fíjate que es el lugar más barato. Siempre cenamos pizzas. Claro, si alguien quiere llevar algo, pues se lo lleva. No vendemos alcohol porque no es negocio, es pérdida, ¿sí? Pero si la gente quiere tomar alcohol, lleva su alipuz. Nosotros tenemos refrescos, ¿sí? Cervezas ahí, ¿no? Para los músicos, ¿sí? Y mandamos traer pizzas, que es muy práctico. La pizza, después de los tacos, sabes que la pizza es el alimento más popular en México. Ah, sí, Entonces, bueno, y entonces de las 6 de la tarde a después de las 10, ¿sí? Se pone sabroso, fíjate. bueno, por hoy solamente me resta agradecer al director de Saba Consultores, el que nos está apoyando para seguir con esta tradición de todos los miércoles por la mañana, y a ustedes que nos ven y nos escuchan, igual que siempre les digo, muchas gracias y hasta la próxima. Bye, compañeros.